Les bendiga el Señor en esta mañana. Feliz cumpleaños a todos y a todas. Y que siempre el Señor nos permita celebrar su presencia entre nosotros y nosotras a pesar de nuestras circunstancias. Amén. Recientemente, nuestra iglesia estuvo celebrando su séptima convención. Y el tema de la misma, y por tanto el tema de todo este año en nuestra iglesia local, desde distintos ángulos, ¿verdad? Cada mes lo fue, inspírate en la palabra de Dios. Y pues al igual que en otros pasados años, nuestra pastora ha asumido el tema de las convenciones como el eje del plan programático de todo el año en nuestra iglesia. Y por eso es que también ese ha sido el tema de este mes de febrero. Y aquí nos encontramos hoy, celebrando el cumpleaños de todos y todas, celebrando la vida, celebrando la provisión, el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Amén. Que todos hemos recibido y todas hemos recibido, tanto individualmente como comunidad de fe. Pero todo eso dentro del inspirarse de la palabra de Dios. Yo tengo que decirles que estas fechas así distintas, aunque parezca lo contrario, no son tan fáciles de abordar. Se los digo yo que estuve por los pasados 4 años a cargo del componente de programa de la iglesia. Así que días como hoy no son un sermón normal. Debe ser un testimonio de vida, un sermón así como de impacto. Y por eso el año pasado tuvimos al hermano Cristian Pérez, al hijo de nuestro hermano Ramfis. En otros momentos hemos tenido a la licenciada Sara Rosado. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he dicho que para algunas cosas la pastora va enamorando a uno, así, y así poco a poquito, y luego ¡ta! Te da el sablazo. En reunión de transición de programa, ¿verdad? Con la hermana Dorelis, la pastora decía cómo de ahora en adelante, pues ella predicaría 3 domingos al mes y que el otro domingo, pues un mes iba a ser Horacio, un mes iba a ser Pedrito y un mes iba a ser yo. Y 1 hora más tarde de esa misma reunión, planificando los meses de enero hasta abril, llegamos a febrero, mes de la convención, mes de cumpleaños de todos y todas. Y la pastora, ¿a quién podremos invitar para ese día? 20 minutos. Oye, Juliet, ¿por qué no te encargas tú de ese domingo? Y ese fue mi sablazo. Así que, ¿qué uno va a hacer? Nada, pero con mucho honor. Así que aquí estamos en el nombre del Señor. Y vamos a estar, no se leyó una porción bíblica para basar el sermón, porque a través de todo el mismo vamos a estar viendo algunas porciones bíblicas. Pero el eje que va a estar enmarcando todo el sermón son 2 versos en 2 salmos diferentes. Primero el Salmo 119, el verso 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y en el Salmo 130, el verso 5, dice, espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Amén. Cuando una persona llega al umbral de un nuevo tiempo, un nuevo año calendario, o quizás una graduación, o un nuevo trabajo, un nuevo año de vida, inevitablemente, consciente o inconscientemente, se entra como en una etapa de reflexión. Se tiende a mirar hacia atrás. ¿Qué hemos logrado? ¿Qué hemos vivido? ¿Cuánto hemos sufrido? Y a la vez se mira hacia el frente, las metas futuras, a corto y a largo plazo, las preguntas de cómo será, qué traerá, lo podré hacer, qué dificultades enfrentaré, y así por el estilo. Naturalmente, aunque hoy no sea literalmente mi cumpleaños, como quiera, entré en ese proceso de reflexión para el sermón de hoy. Y luego al unirlo a la inspiración en la palabra, me llevó a algunos recuerdos en mi vida muy especiales.
donde la palabra de Dios ha jugado un rol vital en mi vida, como guía, como apoyo, como respuesta, como esperanza y claro está, como inspiración. Tengo que comenzar entonces diciendo que mi mamá, no te asustes, mami, al ser enfermera, tuvo una etapa de hacer muchos turnos nocturnos. Y durante mi niñez temprana, es decir, entre mi nacimiento y el entrar a la escuela, la mamá de una compañera de mi mamá era una de las personas que cuidaba de mí cuando mami trabajaba de noche. Y a veces yo tenía que dormir allí. Y su única condición era que cuando ella tuviera que ir a la iglesia, me llevaría con ella. Ricarda, así se llamaba ella. Ella se convirtió en una tercera abuela para mí. Y siempre tendré un profundo agradecimiento hacia ella. Ricarda era pentecostal. Y nunca olvido que las primeras porciones bíblicas que yo memoricé fueron por Ricarda. Ya fueran para algún culto de niños o cualquier otra participación, o porque sí, porque era importante conocer la palabra del Señor. De hecho, mi primera Biblia me la regaló Ricarda. Creo que fue para mi cumpleaños número 5. Ella me la había dedicado y cuando me la fue a dar, recuerdo que como yo estaba todavía en las de aprender a leer, me mandó a sentarme a su lado y me leyó su dedicatoria. Me dijo muchas cosas lindas que a mis 5 años yo no entendía del todo, pero sí recuerdo que luego decía: Yulisa, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1, 8 al 9, con mucho amor, Ricarda. Ese se convirtió naturalmente en uno de los primeros pasajes bíblicos que yo aprendí de memoria. Con Ricarda también aprendí de memoria el Salmo 23. El Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y por ahí sigue. El Salmo 8, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Y más adelante continúa el salmista diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Según fui creciendo y entendiendo más, fui enamorándome más y más de ese Salmo 8. Y según fui teniendo ciertas experiencias en la vida, fui encontrándole más y más sentidos. Yo me identifico mucho con el salmista. Por un lado, la grandiosidad de la creación a veces me intimida. Me hace bien consciente de mi pequeñez. Dios creó todo con sus dedos. Como dice el salmista, es como quien ha tejido todo. Y aquí el Señor Dios creó un bordado con los astros, con la luna, con las estrellas, y lo colocó en la inmensidad del cosmos. Sin embargo, por otro lado, Dios se inclina sobre el hombre y le corona, y sobre la mujer y le corona. Es más, a nosotros, a criaturas tan frágiles, nos confía el universo para que podamos conocerlo y sustentarnos de él. Cuán grande es Dios. Preparándome para esta mañana, encontré cómo ese mismo Salmo 8 ha acompañado a muchas personas.
Por ejemplo, les cuento que en el 1885 había un joven sueco llamado Karl Boberg, que se decía era un gran predicador. Con solo 26 años ya iba a varias ciudades a predicar y escribía poemas. En alguna ocasión, un día cálido de verano, Karl y algunos de sus amigos habían ido a un servicio especial como a 2 millas de distancia de su casa. Y mientras regresaban, les alcanzó una fuerte tormenta con truenos, rayos, relámpagos y arrasó los campos de sus alrededores. Y así como vino de rápido la tormenta, así mismo desapareció. El sol brilló nuevamente, apareciendo un bello arco iris, confirmando la promesa de Dios. Enseguida, mientras el arco iris desaparecía y el sol hacía lo mismo en el occidente, en aquel dulce atardecer, a la distancia se podía escuchar una especie de canción de toda la vegetación de aquellos campos, tocada por la brisa, y a la vez a lo lejos se escuchaba la campana de una iglesia anunciando un funeral en aquella tarde. La mera presencia de tales circunstancias, la belleza que él podía observar alrededor de él, el sonido de la campana, todo eso se combinó para contribuir en la formación de un lindo poema en la mente de ese joven predicador. Y ese poema se hizo canción y pasó a ser parte de muchos cultos en varios lugares circundantes. Alrededor de 50 años más tarde, un misionero inglés, Stuart Hine, destacado en la Unión Soviética de aquel entonces, se topó con aquel hermoso poema de Boberg, hecho canción, y quiso traducirlo al inglés. Comenzó a usarlo en muchos de los cultos de los que estaba y le fue añadiendo estrofas a aquel poema, según las experiencias que iba teniendo. Por ejemplo, en alguna ocasión cruzó la frontera para llegar a Rumanía, en una región bastante boscosa, y allí el misionero Hine encontró creyentes que se reunían bajo grandes árboles y disfrutaban de la belleza del campo mientras alababan a Dios, lo que lo llevó a escribir la segunda estrofa a aquel poema hecho canción. A las pocas semanas, mientras el misionero Hine continuaba predicando y distribuyendo el evangelio, conoció a una pareja que poseían una Biblia hacía 20 años. Pero ellos no la podían leer. Ese mismo año que Hine conoce a esta pareja, la esposa en esta pareja había decidido aprender a leer y comienza a leer la Biblia. Perseverando en su lectura, ella empieza a entender lo que la Biblia decía. Decidió entonces hacer reuniones y leerle la Biblia a otros y a otras en aquel pueblo, quienes se maravillaban de la preciosa historia de la crucifixión de Jesús. Las lágrimas empezaban a rodar por aquellos hombres y mujeres y terminaban postrados en sus rodillas adorando al Señor Dios, quien se encarnó en Jesús para salvarnos, muriendo en una cruz. Se cuenta que entonces el misionero Hine, presenciando aquella hermosa escena, se inspiró y escribió una tercera estrofa, aquel poema hecho canción de Boberg. 10 años más tarde, el Señor usó para hacerle ver al misionero Hine una experiencia muy particular, donde las palabras hogar y la palabra cielo se hizo muy importante, pues él trabajaba con misiones, con refugiados de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra. Y la primera pregunta que estas personas removidas de sus hogares le hacían en medio de la guerra: ¿cuándo regresaremos a casa? Y ante las circunstancias tan oscuras que la Segunda Guerra Mundial trajo en todo el mundo, el misionero Hine no hallaba mejor respuesta. No estoy seguro, pero sé que el Señor está preparando unas mansiones mejores para nosotros y nosotras. Y Él ha prometido venir por nosotros y nosotros sus hijas y sus hijos para llevarnos al cielo. Y así surgió la cuarta estrofa de aquel poema, originalmente en sueco
y ahora en inglés, con estrofas añadidas. 10 años más tarde, ese producto final fue traducido al español. Hoy, después de toda esta trayectoria que comenzó en Suecia, podemos también, usted y yo, hacer uso de aquel poema y ser bendecidos y bendecidas de igual manera. La pista 1. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Verdaderamente nosotros nunca podremos entender con la mente humana que tenemos, cómo la grandeza y majestuosidad del Señor es capaz de amarnos con nuestra imperfección y nuestra limitación y hacernos dignos y dignas de su plan de salvación. Y en un día como hoy, para mí, esa es una de las razones principales para darle gracias infinitas al Señor. Amén. Hay muchos otros textos bíblicos que se han grabado en mi mente y mi corazón. Y son muchos los que han servido de inspiración a compositores y compositoras, que van desde músicos profesionales hasta jíbaros de nuestras montañas puertorriqueñas para escribir algún cántico a la gloria de Dios. Y yo no sé usted, pero ciertamente yo pienso que el poder de un himno, una canción, puede trascender las palabras. Amén. Un dicho que rige mi vida es: cuando la vida te deje sin palabras, canta. Amén. Porque cuando mis palabras no son suficientes para expresar lo que está en lo profundo de mi corazón, la música entonces se convierte en el medio para comunicarme. ¿Verdad que sí? Es un medio que permite el diálogo directamente entre un corazón y el otro. Y la música es capaz de convocar y de unificar. Y no hay nada que supere la efectividad del cantar junto a mis hermanos y mis hermanas. Recientemente me topé con la historia de uno de los más grandes esclavistas ingleses del periodo de conquista en territorios de América. Llegó este hombre esclavista a acumular mucha riqueza gracias a este negocio de trata humana, tan terrible en nuestra historia moderna, de la que tantos hombres y tantas mujeres, miles y miles, y hasta niños del continente africano, fueron traídos al continente americano a trabajar. En algún momento de gloria de su negocio esclavista, tiene un encuentro este esclavista inglés con un misionero y le lleva a convertirse al evangelio y dejar a un lado aquel negocio. A partir de su conversión fue desarrollándose en la vida cristiana y hasta llega a ser predicador. Pero hablaba muy poco de sí, sentía vergüenza de haber jugado un rol tan importante en el tráfico de esclavos. Unos 2 o 3 años después de su conversión, preparando un sermón, se topó con el pasaje bíblico que dio a su vida un giro de 180 grados. Les invito a que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 16. Es un solo verso, pero creo que es importante que lo leamos. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, pero usted me puede seguir. Y dice así: luego el rey David se presentó ante el Señor y le dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? John, el que alguna vez fue esclavista y ahora era predicador, se vio en el personaje de David, aquel joven pastor que llega a ser el rey de Israel. Como ya sabemos, pues David era un hombre muy sensible, que dicho sea de paso, utilizaba mucho la música, no solo para elevar a Dios alabanza, sino también para calmar a su antecesor Saúl, cuando éste se sentía muy atormentado. La música era tan importante para David, que fue él quien le dio forma a lo que sería el ministerio musical en el tabernáculo, asignando a los levitas a dedicarse día y noche al cántico de salmos y cánticos de alabanza a Jehová. Sin embargo, David fue un rey dedicado a dirigir muchas guerras con pueblos aledaños y se vio, como todos sabemos, en momentos muy vergonzosos en su vida, a partir de su amorío con Betsabé. Por eso y otras cosas más que no vienen al caso, Jehová no le permite construir el templo a Jehová. Pero el pasaje de Crónicas nos permite ver a un David
cada vez más consciente de la grandeza del perdón, de la grandeza de la gratitud, de la misericordia y del amor de Dios, a pesar de él ser tan limitado. Se hace consciente de que realmente no merece nada, de que no hay nada oculto para Dios, ni aun aquello que intentara tapar con todas sus fuerzas. Sin embargo, sin merecerlo, Jehová decidió derramar sobre David amor y gracia como jamás él se hubiera imaginado. Y hasta le dio el privilegio de estar en el linaje de Jesús. Amén. Así que ante aquel pasaje, John Newton, aquel esclavista, el que había sido una vez esclavista, cayó, rostro en tierra con un llanto visceral. Aquella tarde John entendió que el amor y la gracia de Dios eran tan y tan grandes que tenían la capacidad de borrar absolutamente todo y que le hacía merecedor del mayor regalo de Dios, la vida eterna. Se dio cuenta de que realmente Dios había estado ofreciéndole su gracia, pero Newton no había sido capaz de perdonarse a sí mismo. Para Newton, Dios no podía perdonar nunca del todo. Aquella experiencia de reencuentro con el amor y la gracia de Dios le dio por fin la libertad que tanto él necesitaba y que todavía no había tenido la capacidad de recibir, aunque Dios siempre estuvo ahí ofreciéndoselo. La emoción fue demasiado grande y se inspiró a escribir. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdido es mi amor en los peligros, su aflicción que yo he tenido aquí. Siempre me libró y me guiará feliz. Su gracia me enseñó a temer mis dudas. Oh, cuán precioso fue a mi ser al dar mi corazón. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando esté cual sol, yo
el ex esclavista Newton jamás imaginó que con aquel escrito ya no solo bendeciría a las personas que escucharon sus sermones, ahora tocaría la vida de miles y miles y millones de personas que a través de 230 años han escuchado Sublime Gracia. Y así como Dios hizo con David, John Newton recibió grandes bendiciones de parte de Dios, a pesar de su oscuro pasado. Y un dato curioso es que Sublime Gracia, a pesar de haber sido compuesto por un ex esclavista, llegó a ser interpretada en todas las marchas convocadas por el pastor Martin Luther King en defensa de derechos civiles de la gente de color. Así que Dios tiene maneras interesantes de obrar y hacer de lo más vergonzoso algo hermoso y grande. Amén. Y hasta ahora hemos visto la historia de himnos escritos en otros lugares del mundo. Y damos gracias a Dios por ellos y por miles más que por razones de tiempo pues no podíamos cubrir. Pero lo importante es que nunca olvidemos que a pesar de estos ser antiguos y escritos originalmente en otros idiomas y en otros lugares, Dios ha sido capaz de transformar millones de vidas a través de ellos. Nuestras pasadas generaciones aquí, y nosotros y nosotras mismas y mismos podemos dar fe de ello. Sin embargo, nuestro jíbaro fue también capaz de inspirarse en la palabra de Dios. Pues la fuente de inspiración, hermano, no se ha agotado, no se agota, no se agotará. Amén. Para los años 30, la pobreza que se vivía en Puerto Rico estaba en unos niveles deplorables. El nivel de desempleo sobrepasaba el 60%. Las personas no lograban subvencionar sus necesidades más básicas y sufrían los efectos de la embestida de los huracanes San Felipe y San Ciprián. Fue para esa misma época que el ilustre compositor puertorriqueño Rafael Hernández compuso: sale loco de contento con su cargamento para la ciudad, ay, para la ciudad. Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad, ay, de felicidad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión, sí, y alegre el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre también su yegua va al presentir que aquel cantar es todo un himno de alegría. Eso le sorprende la luz del día y llegan al mercado de la ciudad. Y lo dejamos ahí por tiempo. Pero más adelante, Rafael Hernández escribió que pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga comprar. Más adelante se oye este lamento por doquier de mi desdichada Boriquén. Hacia el final dice
este ilustre compositor, Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los mares. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. En su canción, este prolífico músico plasma la vivencia de este campesino puertorriqueño que sale temprano a ganarse el pan del día, vendiendo su producto. Pero la tristeza le embarga cuando al final del día no ha logrado vender nada. El pueblo está lleno de necesidad. Los planes que este jibarito tenía a partir de lograr la venta se esfuman, dejando un profundo dejo de decepción, de impotencia y de desesperanza. Eran tantos y tantas los que podían identificarse con aquella canción, que esa canción, el Lamento Borincano, logró un éxito instantáneo en el Puerto Rico de los años 30. Unos pocos años más tarde, quizás 2, en medio de lo que luego se conoció como el avivamiento del 33 en Puerto Rico, comienza a gestarse una himnología criolla. Himnos que, más allá de ser traducciones de himnos norteamericanos, como era la costumbre hasta ese momento, comienzan entonces a ser escritos por puertorriqueñas y puertorriqueños. Entonces comenzó a producirse una himnología más contextualizada, que hacía uso de géneros musicales y de instrumentación puertorriqueña, así como de letras que nacían de la realidad social del Puerto Rico de entonces. Entre los himnos criollos que nace, ya es tiempo de que alabemos a Dios. Este fue escrito por un tuberculoso, quien a pesar de su paupérrima situación, ya no solo socioeconómica, sino también física, y en un contexto donde por un lado se proclama, se oye este lamento por doquier de mi desdichada Boriquén, y Borinquen, tú te mueres con tus pesares, es capaz de creerle a la palabra de Dios y proclamar junto a Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. Aquel tuberculoso decidió también hacerse eco de las palabras del salmista en el Salmo 95. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante Él con acción de gracias, aclamémoslos con cánticos. Y así también entendió aquel tuberculoso de los años 30 que el apóstol Pablo tenía razón cuando dijo en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Y si Dios prometía dar la salida, Él daría la salida. Como dice en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, para la gloria de Dios. ¿Y por qué era importante cantar como hermanos y hermanas, como puertorriqueños y puertorriqueñas que vivían un tiempo demasiado duro? Don Moncho Díaz, aún con sus pulmones hechos pedazos, se inspiraba en el salmista David, en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque allí donde están hermanos y hermanas como un solo cuerpo alabando a Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y por eso y muchísimas cosas más, en este día también usted y yo podemos cantar. Le invito a ponerse de pie. Ya es tiempo de que alabemos a Dios, ya es tiempo de la alabanza, pues los justos y los fieles ya de Dios la gloria ven. Cantemos todos con vibrante voz, cantemos a Dios el bien y digamos: bendito sea el nombre de Dios, y entonemos a coronar.
fieles nos congregamos y alabanzas entonamos solo pensando en el Rey, y comprendemos que tan solo así de Dios tendremos ser, y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantamos amén, y no puede por tanto vencernos el mal cuando a coro cantamos amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los cielos y bendigan el nombre de Dios, amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén, 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 resuene nuestra voz, amén, digan los fieles y bendigan el nombre de Dios, amén, 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 ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma exhale un amén. Amén, pueden sentarse. No puedo bajarme de este púlpito sin compartir algo más. La palabra del Señor dice en Habacuc, capítulo 3, los versos del 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, los versos del 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. El nombre Habacuc quiere decir el que abraza. Y no es en el sentido romántico, más bien es el sentido de consolar. El consuelo posiblemente sea el problema más arduo con el que tienen que enfrentar los seres humanos. Y esto es porque mayoritariamente está en medio de una interrogante subyacente. ¿Por qué Dios permite que sucedan ciertas cosas? El profeta Habacuc vivió al finalizar el siglo VII antes de Cristo. Sin embargo, vivió en un tiempo muy parecido al nuestro, aquí en el Puerto Rico del 2016. Un tiempo en que todo estaba saliendo mal. Era una época en la que hubo una gran corrupción nacional, mucha opresión a los más desventajados. Por tanto, había demasiada aflicción. La nación y la tierra estaba llena de violencia, de odio y de estallidos de maldad. Y en medio de todo aquel caos, Dios parecía guardar silencio. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches? Y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves, decía el profeta. Ese es el primer verso de ese libro. A lo largo de este libro se puede ver cómo esa percepción del silencio de Dios va cambiando. Vemos cómo Habacuc va recordando todas las proezas que ya Dios había hecho con su pueblo. Y va sintiendo paz.
según va internalizando en la clase de Dios con el que Él cuenta. Un Dios que siempre interviene en la historia humana para realizar acontecimientos que nadie puede duplicar. Al pensar el profeta en todo ello, su mente medita en la grandeza de Dios. Y entonces usted y yo hoy podemos leer lo que, dicho sea de paso, es un cántico litúrgico, con una grandiosa imagen del Dios que es capaz de dominar solemnemente toda la escena del mundo. Y por tanto, no debemos olvidar que ese mismo Señor es capaz de dominar nuestras circunstancias hoy en el Puerto Rico del 2016. Amén. El jueves 28 de mayo del 2015, hoy, 28 de febrero, exactamente 9 meses. En Puerto Rico se comenzaba a vivir el tiempo de la terrible sequía que tuvimos el año pasado, ¿se acuerdan? Aquí en la iglesia, como todos los jueves, hubo culto de oración. Aquel jueves nuestra pastora estuvo a cargo de un tiempo de capacitación bíblica, además de la oración. En algún momento de aquella capacitación, la pastora nos dividió en grupos y nos dio la tarea de, siguiendo los versos que ya leímos en Habacuc 17 al 19, escribiéramos un fragmento litúrgico, así como el de Habacuc, pero usando elementos de nuestra cultura puertorriqueña. El grupo en el que yo estaba, éramos como 7 personas y yo, y esto fue lo que nosotros produjimos. Aunque el cafeto no florezca y no haya agua en los embalses, aunque los alimentos no lleguen a nuestra mesa y falten fuentes de empleo, aunque la sequía arruine las cosechas, los servicios de salud nos sean cada vez más limitados y la violencia y corrupción sigan inundando a nuestro pueblo. A pesar de todas esas adversidades que nos rodean, cantaremos como el coquí siempre, a aquel que nos da alas como el guaraguao y nos hace volar por nuestra cordillera. Yo me propuse musicalizar aquel escrito y le pedí mucha ayuda al Señor porque yo nunca había hecho eso. Y el Señor una vez más fue fiel y me ayudó. Poco a poco fui trabajando el texto para pulirlo y ponerle melodía. Yo lo voy a cantar y ustedes cuando puedan se van uniendo. ¿Está bien? Aunque el cafeto no florezca y la sequía arruine las cosechas, aun cuando el pan no llegue a la mesa, ante el empleo que ya escasea, aunque la dolencia reine en nuestras costas y la violencia haga más gente llorosa, a un cielo corrupto llega fortaleza y la deuda es más onerosa. Aún así cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como al guaraguá me hará volar por la cordillera. Aún así cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como al guaraguá me hará volar por la cordillera. Aunque el cafeto no florezca y la sequía arruine las cosechas, aun cuando el pan no llegue a la mesa,
las costas y la violencia haga más gente llorosa, aun si el corrupto llega a fortaleza y la deuda es más onerosa. Aún así cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como el guaraguá me hará volar por la cordillera. Aún así cantaré como canta el coquí, por siempre aquel que como el guaraguá me hará volar por la cordillera. Amén. En esta mañana de cumpleaños de todos y todas, donde celebramos la vida que el Señor nos ha dado y su compañía, provisión, fidelidad, amor y gracia, quise añadir un sentido de gratitud especial a nuestro Señor por la palabra que ha inspirado, inspira e inspirará vida siempre. Y en este caso, vida en canción. Y le pido al Señor que nunca olvidemos cuán grande es Él, que aún en su grandeza nos hace partícipes de una sublime gracia. Que siempre podamos, en medio de la dificultad, unirnos como pueblo y le alabemos porque Él es fiel a sus promesas. Nada de lo que nuestros ojos vean, nuestros oídos escuchen, nada será capaz de romper el plan que Dios tiene para nosotros y nosotras. Y hoy damos gracias a quien siempre ha sido y es y será nuestra fortaleza y Dios de salvación. Así que vivamos en esa esperanza en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.